Quisiera que el día de hoy enfocáramos nuestra atención en lo que el Nuevo Testamento subraya como las marcas de una iglesia saludable, una iglesia sana. La pregunta es, ¿qué caracteriza a una iglesia sana según la Escritura? Como veremos. ¿Qué son las marcas de una iglesia fiel? Otra manera tal vez de hacer esa pregunta es ¿por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos informa? ¿Qué es lo que nos dirige? Por supuesto, cuando vamos a la palabra de Dios, es justamente en la palabra de Dios donde encontramos la respuesta a esa pregunta o esas preguntas. Vamos a encontrar esas respuestas en la Escritura. Y existen varias marcas de una iglesia fiel que el Nuevo Testamento hace hincapié en ellas. Vamos a enfocarnos en algunas que son las más sobresalientes. Si Dios es el autor de la Escritura y su voluntad ha sido revelada en este libro que llamamos la Biblia, entonces todo lo que tiene que ver con nuestra práctica como creyentes y nuestra vida como ministerio en la iglesia tiene que estar fundamentado y basado en lo que Dios ha revelado. Entonces todo lo que hacemos encuentra su origen y su base en la palabra de Dios. Por lo tanto, la primera característica de una iglesia sana que observamos en el Nuevo Testamento es su compromiso con la autoridad absoluta de la Escritura. La autoridad absoluta de la Escritura. Cuando hablamos de autoridad absoluta de la Escritura, estamos diciendo que la Escritura es la única autoridad de la iglesia. Yo como pastor no soy autoridad de la iglesia. Los ancianos como grupo de líderes en la iglesia no son la autoridad final de la iglesia. El Papa no es la autoridad de la iglesia. Ninguna denominación ni agencia denominacional es la autoridad de la iglesia ni tiene autoridad sobre la iglesia. La iglesia tiene una sola autoridad absoluta y esa autoridad es la autoridad bíblica, lo que Dios dice en su palabra. Todo lo demás son inventos. La Biblia, la palabra de Dios, tiene absoluta autoridad sobre la iglesia. La Biblia es el único lugar, la única fuente donde tenemos la mente y voluntad de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. ¿Y por qué es que nos fundamentamos en la Escritura? Bueno, en primer lugar, Él nos manda a hacerlo, pero sabemos que la palabra de Dios es el único medio que Él utiliza para transformar vidas. La palabra de Dios es el único medio que Dios usa para salvación de los perdidos y santificación de los creyentes. Si ustedes recuerdan en el capítulo 55 de Isaías, leemos ahí en el versículo 10 y 11, donde Jehová, el Señor, declara lo siguiente: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, versículo 10 de Isaías 55, y ahora el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual yo la envío o la envié. O sea, lo que notamos aquí es que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice el autor de Hebreos. Tiene poder. Y Dios dio su palabra para causar efectos en la vida de los hombres. La palabra de Dios, nos enseña en la Escritura, es el medio que Dios utiliza para la salvación de los perdidos. Noten, por ejemplo, lo que dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, donde él escribe a estos creyentes y les dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dios salva mediante su palabra. Nadie se convierte en un vacío, sino que Dios utiliza su palabra
por medio del mensaje del Evangelio para traer salvación. Vayan a la epístola anterior, Santiago, donde Santiago afirma lo mismo. Capítulo 1, versículo 18 de Santiago dice: en el ejercicio de su voluntad, hablando de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Noten, es por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, Dios efectúa la transformación del alma, la salvación de un individuo por medio, a través de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 19, versículo 7? La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Y qué hace? Transforma o convierte el alma. Es la palabra de Dios la que lleva a cabo esa obra. Pero no solamente lleva a cabo la obra de salvación, sino que, como vemos, la palabra de Dios es el medio que Él utiliza para causar santificación, madurez en los creyentes. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en esa oración a favor de los suyos en el capítulo 17 de Juan, versículo 17? Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego agrega, tu palabra es verdad. Entonces es imposible nacer de nuevo sin la palabra de Dios, y es imposible crecer, ser santificado sin la palabra de Dios. Por eso hacemos lo que hacemos, domingo tras domingo, reunión tras reunión. El enfoque es la palabra, y como veremos es una característica obvia de una iglesia sana. En Romanos 10:17, ustedes recuerdan que Pablo nos enseña, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o por la palabra de Cristo, por el mensaje acerca de Cristo. Pablo, escribiendo a Timoteo acerca de la misión y propósito de la iglesia, en 1 Timoteo 3:15, le dice: Timoteo, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y noten esto, columna y sostén de la verdad. La iglesia existe para ser columna, para proclamar, para defender, para sostener en alto la palabra de Dios, la palabra de verdad. Para eso existe la iglesia. Y si nos olvidamos de ese propósito fundamental, estamos dejando a un lado lo que Dios subraya. Esto es importante, esto es insustituible, mi palabra. En sus últimas palabras, el apóstol Pablo, que escribió en su segunda carta a Timoteo, obviamente que ya mencionamos un pasaje, pero si vamos al capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 1, leemos esto. Estas son las últimas palabras de Pablo a Timoteo, y corto tiempo después de escribir esta epístola, 3 semanas aproximadamente, él fue martirizado. Dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Noten el versículo 2. Predica la palabra. Eso no es una sugerencia. Eso es un mandamiento. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea, no es una opción el predicar la palabra. No es una opción estar comprometidos con la palabra de Dios si somos iglesia del Señor Jesucristo. Cada vez que una persona entra a una iglesia evangélica, debe escuchar la palabra de Dios expuesta. Tristemente ese no es el caso, pero debería ser. Por esta razón los pastores de una congregación deben cumplir con este mandamiento, y al igual que Timoteo, como Pablo le escribe en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ese es un mandamiento también, no es una opción para un siervo de Dios. La predicación de la palabra revelada es indispensable, como dije, para la salud del hombre, para su salvación, e indispensable para su crecimiento espiritual, su santificación. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en su primera epístola, en el capítulo 2, el versículo 13, les dice:
Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Por qué da gracias a Dios Pablo y sus acompañantes? De que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Noten que la palabra de Dios siempre es eficaz, es viva y eficaz, siempre lleva a cabo efectos en la vida de los oyentes. La prioridad del ministerio, de todo pastor, de todo siervo de Dios, de todo hombre llamado por Dios a ministrar en la iglesia es la proclamación, la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la vida espiritual y la salud espiritual de sus oyentes depende de eso. La palabra de Dios, la exposición bíblica, se encuentra en el centro del ministerio de una iglesia. No es secundaria, no es periférica, es el centro. Desde el comienzo de la iglesia cristiana notamos que esa fue la prioridad de la iglesia. Allá en el capítulo 6, versículo 4, cuando surge el primer de Hechos 6, 4, cuando surge el primer problema dentro de la iglesia, ahí había que atender a las viudas, ustedes recuerdan, y aparentemente los apóstoles comenzaron a hacer eso, pero se dan cuenta de que eso no es prioritario para ellos, y entonces leemos en el versículo 4, nosotros, no sabemos quién habló, posiblemente Pedro, no sabemos, nosotros, se refiere a los líderes, ancianos, pastores y los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es prioritario, la oración y el ministerio de la palabra. No hay otro ministerio que sea más importante en la vida de un siervo de Dios. Entonces, si Cristo va a reinar sobre su iglesia, y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Si Cristo va a reinar sobre su iglesia, Él va a gobernar sobre su iglesia a través de su palabra, siguiendo las guías, los preceptos, los principios de ministerio que encontramos en su palabra. Gracias al Señor, gracias a Dios que esta iglesia, Grace Community Church, por años, desde su comienzo, ha sido fiel a este compromiso, la Escritura. Y por esa razón es que Grace Church, comenzando con el ministerio del pastor y todos los que ministran por medio de esta iglesia, ha tenido impacto a través de en tantos países, mundialmente hablando, en tantos lugares de una manera tan específica y preciosa. Es por medio de la palabra y el compromiso que esta iglesia ha tenido con la palabra de Dios. Entonces, una característica de una iglesia sana es compromiso con la palabra de Dios, en primer lugar. Un alto concepto de la Escritura. Pero en segundo lugar, otra marca que debe distinguir a una iglesia sana es la prioridad de la adoración. Y van juntas. Porque en la palabra de Dios tenemos la descripción de lo que Dios es y lo que Él requiere, su voluntad. Y es a la luz de esa revelación divina entonces que nuestra adoración se eleva. Nuestro concepto de Dios determina nuestra adoración. Si nuestro concepto de Dios es errado, equivocado, así será nuestra adoración. Si nuestro concepto de Dios está basado en lo que Él revela en su palabra acerca de sí mismo, entonces nuestra adoración será coherente con su voluntad. Nuestra prioridad en la iglesia es la adoración y siempre es el resultado de lo que la Escritura dice acerca de Dios. Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuanto más y mejor conocemos a Dios en su palabra, más profundamente y genuina será nuestra adoración de ese Dios. Mi prioridad como pastor es exponer lo que la palabra de Dios dice acerca de Él, y eso va a dar como resultado en los creyentes profundidad bíblica y elevación en la adoración a Dios. Hoy existen muchos conceptos equivocados de lo que es la alabanza, de lo que es la adoración.
Por ejemplo, la alabanza, la adoración, no es en respuesta a un tono o a una música particular, a un ritmo. No es el resultado de la manipulación por parte de algún director de alabanzas que nos invita a aplaudir o a mover nuestro cuerpo, a gritar aleluya o danzar, lo que sea. Que son cosas que se hacen pasar por alabanza hoy. La alabanza genuina y real fluye de la profundidad de mi entendimiento de la gloria de Dios y su verdad revelada en su Escritura, en su palabra. Noten lo que Dios dice acerca de sí mismo y cómo le podemos conocer en Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9, estas son las palabras de Dios mismo cuando dice en el versículo 23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Noten, Dios nos dice que le conocemos y le entendemos, y la única manera, debemos conocerle y entenderle, y la única manera de conocer a Dios y entender a Dios es por medio de lo que Él mismo ha revelado en su palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no sabemos lo que Él desea de nosotros? Por supuesto, nos dice Romanos 8, que por medio de Romanos 1, por medio de la creación entendemos algo acerca de Dios, su poder, sus atributos, en cierto grado. Pero si queremos conocer a Dios y entender a Dios, lo que tenemos que hacer es ir a lo que Él, Dios, ha dicho y revelado en su palabra. Todo lo que conocemos de Cristo Jesús, todo lo que conocemos del Evangelio, todo lo que conocemos de Dios viene de su palabra. Y Dios dice, si alguien se va a gloriar en algo, gloríese en esto, que me entiende y me conoce. Eso es vital, eso es primordial. No de solo pan vivirá el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale, ¿quién? De la boca de Dios mismo. Recuérdenlas, ese tipo de adoración, Dios desea que le adoremos en base a lo que conocemos de Él, no inventando cosas, no creando adoraciones que son el producto de fuentes y personas y recursos que no tienen nada que ver con Dios. Recuerden lo que Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4:23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Noten eso. Y el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Noten que van juntos. Dios desea que le adoremos en espíritu y en verdad. Para verdaderamente adorar a Dios debemos estar sumergidos entonces en la verdad de Dios, revelada en su palabra. Es imposible adorar a Dios sin conocimiento de Dios. En primer lugar, sin ser redimido, sin ser un hijo de Dios. Y es imposible adorar a Dios profundamente y mejor sin un conocimiento íntimo de su verdad revelada en su palabra. Otra vez, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por eso. Por eso hacemos lo que hacemos. Sin un alto concepto y sublime de Dios no podemos adorarle a Él verdaderamente como es. Y si adoramos a un Dios inventado por nuestra propia mente o nuestro propio corazón, estamos siendo idólatras, porque no estamos adorando al Dios de la Biblia, estamos adorando algo que me imagino es Dios. Eso es blasfemo, eso no puede ser. Cuando nos reunimos como iglesia, como lo hacemos aquí hoy, cuando lo hacemos los miércoles, venimos a conocer mejor a Dios en su palabra. Y por lo tanto responder a Dios en adoración que le sea agradable a Él. Al fin y al cabo, Dios es nuestra audiencia. Todo lo que hacemos desde la lectura de la palabra, a la exposición de la palabra, a las alabanzas por medio de himnos, a las oraciones, nuestro escuchar la palabra de Dios, nuestros pensamientos en respuesta a lo que estamos escuchando, todo eso es adoración a Dios. La adoración a Dios no es simplemente cantar himnos. La adoración a Dios es lo que expresamos a Dios de nuestra mente, de nuestro corazón, como resultado de entender lo que Él nos está enseñando en su palabra. La adoración no es algo mecánico que hacemos,
sino que debe siempre ser en respuesta con todo nuestro ser y conocimiento incremental de Dios en lo que Él nos dice, nos enseña en su palabra. Entonces, primera característica de una iglesia sana, compromiso con la palabra de Dios. Segundo, es entender lo que Dios dice y adorarle en base a lo que entendemos. En tercer lugar, otra característica de una iglesia sana es claridad doctrinal. Claridad doctrinal, eso es tan importante. La Biblia demanda que seamos claros en los principios que ésta enseña. La Biblia enseña principios, doctrinas que los creyentes necesitamos entender y comprender para desarrollar convicciones que nos guíen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que la doctrina no es necesaria, que la doctrina envanece, que la doctrina esto, que la doctrina es lo otro. No, lo que queremos es adorar a Dios, amarnos, lo que sea. Pero ¿cómo vamos a adorar y amarnos si no entendemos lo que Él dice? La predicación bíblica no es contar historias o anécdotas. O peor, hablar de ideas personales, expresar ideas humanas. Porque desde el momento que nos salimos de la palabra estamos dando ideas humanas y por lo tanto eso no edifica, no salva a nadie ni edifica a nadie. Yo recuerdo hace unos años estábamos en una iglesia con Bárbara donde todos los domingos, Dani también la conoce, donde todos los domingos el pastor comenzaba la reunión con una anécdota, una palabrita, tal vez algo que leyó en el diario del domingo, era día domingo, así que lo que leyó ese domingo, y en este caso era el Miami Herald, que ya les digo dónde estábamos. Pero el punto es que todo el sermón era en base a una idea particular, alguna ideíta, algún concepto, algún lindo pensamiento, etc. Y ese era todo el sermón. Bueno, pero la pregunta es, eso no es lo que encontramos en la Escritura. Eso a mí no me edifica. ¿Qué me importa a mí lo que diga el Miami Herald, el Los Angeles Times o el New York Times? Eso no me importa. Gracias a Dios que el Señor me dio la oportunidad de enseñar en otro contexto, en esa iglesia, en un contexto de clase de escuela dominical y de hermanos en Cristo. Ahí yo tenía la oportunidad de enseñar. Pero si mi salud espiritual hubiera dependido de lo que se escuchaba desde el púlpito, hoy hubiera yo sido, qué sé yo, contar historias y tal vez me hubiera hecho fanático de los Dolphins o del equipo de béisbol ahí, pero no nada más. La Biblia contiene un cuerpo de doctrina, es lo que estoy tratando de decir. Y debe ser entendido, predicado para la salvación de los oyentes y la santificación de los hijos de Dios. ¿Ven qué importante es la palabra de Dios? El apóstol Pablo se refiere a esta realidad cuando escribe a los Romanos en el capítulo 6, versículo 17, les dice, pero gracias a Dios. ¿Por qué da gracias Pablo a Dios? Por esto, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma o molde, es la traducción literal, el molde de doctrina a la que fuisteis entregados. ¿A qué molde se refiere? ¿A qué doctrina se refiere? A la doctrina del Evangelio de salvación. Dios hizo esa obra de salvación, trayéndonos a este molde de doctrina que conocemos, es el Evangelio de Jesucristo, por el cual somos salvados. Dios hizo esa obra. Y Pablo agradece a Dios por la salvación de estos creyentes en Roma, quienes antes habían sido esclavos del pecado y condenación, pero ahora eran obedientes de corazón a esa doctrina. Ven qué importante es conocer la doctrina bíblica, la doctrina apostólica. La única manera de escapar del pecado y su condenación es ser obedientes, creer la doctrina del Evangelio. Los primeros creyentes, allá en el capítulo 2 de Hechos, comienza la iglesia en Jerusalén. Después de la predicación de Pedro, la primera predicación registrada ahí en Hechos, tenemos en el capítulo 2, 3,000 almas se convierten. Ustedes recuerdan la narración de Lucas ahí en capítulo 2 de Hechos. Y comenzando con el versículo 42, nos dice Lucas a qué se dedicaban los primeros cristianos. ¿Qué piensan que ustedes hacían los primeros cristianos? Cantaban, sin duda.
hacían un montón de cosas, pero lo que Pedro aquí subraya, lo que nos dice Lucas, es que se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Bueno, era la doctrina de los apóstoles que ellos habían recibido directamente de Jesús. La doctrina apostólica, las enseñanzas de Cristo Jesús, la doctrina del Evangelio, a eso se dedicaban. A la enseñanza y explicación y exposición de la doctrina de los apóstoles. No es suficiente decir, bueno, yo amo a Jesús. Pregunta, uno debe entender de quién hablas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué vino a ser Jesús? ¿Qué está detrás de esa declaración? Bueno, yo amo a Jesús. ¿Conoces el Evangelio? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Entiendes la doctrina del Evangelio? Las verdades que tienen que ver con la salvación, ¿entiendes eso? Uno debe conocer y estar convencidos de la doctrina de la redención, la doctrina de la salvación y sus implicaciones. Uno debe entender las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por eso estamos invitando y animando a los hermanos, a las personas que vienen de otras iglesias a tomar las clases de fundamentos de la fe. Eso es tan importante, eso es doctrina, eso es pan, eso es nutrición. Y eso es a lo que se dedicaban los primeros creyentes, a la doctrina de los apóstoles, primero por sobre todas las cosas. Y por supuesto, desde su comienzo, la iglesia buscó ser clara en doctrina, siempre. Pablo le escribe a Tito, a Timoteo y a Tito, en cuanto a la responsabilidad clave de los líderes de una iglesia. Estas 3 epístolas, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, son epístolas pastorales. Son epístolas escritas a líderes de iglesias para que ellos instruyan a su gente. Y en 1 Timoteo 3:1, Pablo le dice a Timoteo que si alguno aspira al cargo de pastor, obispo, buena obra desea hacer. Excelente. ¿Se acuerdan? Pero un obispo, dice el versículo 2, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y después agrega esto, apto para enseñar, didácticos, en griego, que se refiere a la enseñanza doctrinal. Un maestro, un pastor, un obispo, un presbítero, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, debe ser una persona que sea apta para enseñar, capaz de enseñar. ¿Enseñar qué? Artículos del diario, anécdotas que se le ocurren a uno, historia, arte culinaria, música. ¿Qué va a enseñar un pastor? Doctrina. Doctrina, claramente dice Pablo en Tito, a Tito, en la otra epístola pastoral, versículo 7, porque primero el obispo debe ser irreprensible, lo mismo que le dice a los ancianos en 1 Timoteo 3. Noten lo que dice el versículo 9, Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso hace un pastor, eso hace un líder. El capítulo 2, versículo 1, continúa diciendo Pablo, pero en cuanto a ti, se dirige a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ven que siempre la enseñanza, la doctrina, eso es enfático. Un pastor, un obispo, un presbítero, obispo o un presbítero son, como dije, términos intercambiables. Debe ser un individuo que conoce y es capaz de enseñar a otros la doctrina. Debe entender, instruir a otros sobre las grandes verdades de la Escritura. Lo que buscamos es que la gente entienda y viva en obediencia a la doctrina bíblica. Entonces, claridad doctrinal es muy importante en una iglesia sana. Una iglesia sana siempre va a tener claridad doctrinal. Otra marca de una iglesia saludable que sigue a las anteriores, una iglesia saludable tiene discernimiento espiritual. En otras palabras, puede distinguir entre lo falso y lo verdadero. Discernimiento espiritual. Cuando viajo y predico en tantos lugares,
en tantos contextos y en tantas iglesias, me doy cuenta que uno de los problemas principales, si no el principal de la iglesia evangélica hoy en general, es que no entienden la autoridad de la Escritura, porque obviamente no le dan el lugar prioritario, no poseen claridad doctrinal, y en tercer lugar tampoco tienen discernimiento, no pueden distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Cualquier cosa pasa. Y noten que todas estas características de una iglesia sana están íntimamente ligadas porque no podemos desvincular, así como los eslabones de una cadena no se pueden separar, un alto concepto de la Escritura, un alto concepto de Dios, claridad doctrinal y ahora discernimiento espiritual. Van juntos. Es muy notable observar que en las iglesias y los cristianos de hoy, en general, no poseen discernimiento espiritual. No pueden distinguir. No pueden entender. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses otra vez, les dice en 1 Tesalonicenses 5, ayudándoles a ser individuos creyentes que disciernen. 1 Tesalonicenses 5:20. Dice Pablo, no despreciéis o menospreciéis las profecías. Antes bien, examinarlo todo, cuidadosamente retened lo bueno. Tenemos que escuchar, pero discernir. Hay cosas que son buenas y otras que no sirven. Por eso Pablo les habla así. Y Pablo entonces les está hablando de discernimiento, distinguir entre lo falso y verdadero. En primer lugar les dice, no menosprecien las profecías. Alguno pensará, bueno, ¿qué es eso de profecía? ¿Estará hablando de predecir el futuro? No, la palabra y el verbo que aquí se usa, profeteo, es literalmente o específicamente habla de hablar la palabra, el mensaje de Dios basado en revelación escrita. En un sentido, todo pastor, todo siervo de Dios es un profeta. ¿En qué sentido? En que habla en base a lo que Dios ha declarado en su palabra. Yo estoy profetizando en este momento, en otras palabras, predicando lo que Dios ha enseñado y revelado en su palabra. Eso es una idea de profetizar. Y Pablo está diciendo, no menosprecien a los que predican. No menosprecien a los que proclaman y enseñan la palabra de Dios, pero examinen con todo cuidado, retengan lo bueno y desechen lo que no es bueno. A menudo yo invito a que cada uno de ustedes haga lo mismo conmigo. O con cualquier maestro que se para a enseñar aquí, ya sea Josías Grauman, David Robles, Luis Contreras, el que sea. Que nos miren, escuchen, acepten lo que es bíblico y lo que no es bíblico, lo desechen. Pero el reto es eso. ¿Qué van a encontrar que no es bíblico? Aquí en este púlpito no van a encontrar cosas que no son bíblicas. No estamos de acuerdo en todo, por 100% en todo, en algunos detallitos superficiales y periféricos de la palabra, pero en cuanto a la doctrina fundamental, a fundamentos de la fe, usando esa declaración de nuestro estudio, estamos en línea, estamos ahí. Entonces, escuchen, examinen, retengan lo bueno y si hay algo que no sirve, lo desechan. Y por eso, cuando vengan a ese punto, me vienen a hablar a mí. Y me dicen, Henry, ahí sí que la regaste, ¿eh? Si tienen algo que decir. Entonces yo les voy a contestar, no, el que estás equivocado eres tú. Colosenses 2:8, Pablo les dice a los colosenses, mirad que nadie se haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Noten que el origen de la enseñanza de estos era filosofías y vanas sutilezas. Y continúa diciendo, según la tradición de hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo. Todo lo que venga de fuentes seculares, filosóficas, ideas de hombres y no Cristo, entonces Pablo dice, quítenlo. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 14, Pablo, hablando primero de los hombres que Cristo ha dejado en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para enseñar y hacer que la iglesia se edifique. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cómo vamos a evitar ser engañados? Escuchando y comparando la Escritura, escuchando y comparando lo que escuchamos con la Escritura, reteniendo lo bueno. En otras palabras, teniendo discernimiento. Esto es lo que los de Berea se distinguían por ello. Eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban a diario las Escrituras. ¿Se acuerdan? Para ver si estas cosas eran así. Capítulo 17 de Hechos, versículo 11. El propósito es producir una iglesia madura, con discernimiento espiritual, que sepa distinguir entre lo falso y lo verdadero y como resultado andar en la verdad. Otra característica de una iglesia sana es la santidad personal de los creyentes. La santidad personal, la piedad personal de los creyentes. No, de nada vale ser ortodoxos en nuestra doctrina y ser conservadores en nuestra doctrina si eso no se traduce en una conducta coherente con lo que decimos que creemos. ¿No es cierto? El Señor desea que su iglesia tenga y demuestre una conducta santa. Pedro, escribiendo a los creyentes, ustedes recuerdan a estos dispersos en todo el imperio, en el capítulo 1 de la primera epístola, versículo 14, Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. ¿Ven lo que Dios desea de nosotros? Santidad, piedad personal. Y esto viene del Antiguo Testamento, viene de la ley, viene de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Dice el Señor: porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, seamos santos, no santulones, santos. Está hablando de conducta apropiada, conducta piadosa. De nada vale ser santulón. En 2 Corintios 6, al término del capítulo 6 de 2 Corintios, Pablo está exhortando a los corintios y les dice, el versículo 16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está describiendo a nosotros, los creyentes, la iglesia. Por tanto, dice el versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y luego el versículo 1 del capítulo que sigue, el 7. Por tanto, concluye Pablo, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios desea que seamos santos en nuestra práctica. No podemos ser perfectos, pero esa es nuestra búsqueda, esa es nuestra meta, ser santo como Dios es santo, apartado del pecado. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Somos santificados por su verdad, por la palabra de Dios. Esa es la meta. Y si no somos santificados por la palabra de Dios y no obedecemos a la palabra de Dios, Dios tiene otros métodos que son más drásticos, son más radicales. Si no respondemos al proceso positivo de la santificación o por medio de su palabra, Él usará otros métodos, como nos enseña el autor de Hebreos 12:5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios utiliza esos métodos de corrección con nosotros cuando los necesitamos. Y si bajamos la vista al versículo 10 de Hebreos 12, hablando de nuestros padres que nos disciplinaban, dice: ellos nos disciplinaban por pocos días, ¿cómo les parecía? Pero Él, Dios,
Nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. ¿Ven por qué Dios nos disciplina? Es porque quiere que seamos santos, en forma práctica. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por momentos difíciles en tu vida? Te hago la pregunta, ¿de qué manera estás respondiendo a la palabra de Dios? ¿Estás siendo obediente a lo que tú sabes la palabra de Dios instruye? Y si no, es muy posible que tu dificultad hoy sea el resultado de la cariñosa y amorosa disciplina de Dios sobre tu vida. Porque Dios al que ama, disciplina. Así que piensa, examina. Dios demanda de los suyos nosotros que tengamos santidad personal. Y a veces la iglesia tiene que ejercer disciplina sobre miembros que son rebeldes. Por eso ejercemos disciplina y aplicamos la disciplina eclesiástica en esta iglesia. Primero hablamos con la persona que continúa en pecado. Si esa persona no responde, vamos con otra persona, y si no, vamos con un tercero. Y finalmente el proceso lo decimos a la iglesia, y en tal reunión esa persona es excomulgada de la congregación, que es lo que Pablo instruye, nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, y el Señor Jesús claramente instruye en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Pero Dios desea que su iglesia sea santa, nosotros. Que no seamos desobedientes, que no seamos tercos, que no nos expongamos a su vara, su disciplina. Ahora, otra marca de una iglesia fiel, una iglesia sana, es pluralidad de líderes piadosos. Claro, si es importante que la iglesia sea piadosa, cuánto más importante es que sus líderes, todos ellos, sean piadosos. Los líderes siempre dan la pauta de lo que es la iglesia. De tal palo, tal astilla, ¿no? ¿De qué libro viene eso en el Antiguo Testamento? De ninguno. Pero dice Oseas 4 que el pueblo será como su sacerdote, como sus líderes. Entonces, el principio se encuentra ahí. Los ancianos, los obispos, los pastores dan la pauta de cómo debe ser la iglesia, y la iglesia debe imitar a vuestros pastores. ¿Se acuerdan? Ninguno de nosotros somos perfectos. Si ustedes buscan eso en alguno de nosotros, Mahoney, su servidor, Josías, los 37 ancianos de la iglesia, ustedes buscan eso, no lo van a encontrar, porque nadie es perfecto. Pero sí hay un deseo y inclinación y ejemplo de una vida piadosa en la vida de cada uno de estos hermanos. No perfección, pero sí progreso en el conocimiento del Señor. Pablo llama a estos ancianos allí en Hechos capítulo 20, ¿se acuerdan? Cuando los trae los ancianos de Éfeso, los manda a llamar. Versículo 17, y desde Mileto mandó el mensaje a Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia y dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y note que Pablo llama a los ancianos. Todas las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a ancianos, a líderes. No había un solo pastor en una iglesia. En el Nuevo Testamento no nos enseña de que hay un jefe en la iglesia y bajo ese jefe todos responden y se cuadran. No, hay ancianos, líderes, pluralidad de líderes. En nuestra iglesia tenemos 37. Y por supuesto hay un anciano principal, que todos sabemos su nombre y sabemos quién es, John MacArthur. Pero John MacArthur no es el anciano mejor que los demás. Él es un anciano con el resto de los ancianos, y por supuesto siempre hay 1 o 2 personas en un grupo que surgen como líderes. Lo vemos en los 12 apóstoles, ¿recuerdan? Estaban los 12 y luego había un grupo más interno, los 3, y finalmente tal vez el más sobresaliente como líder, por lo menos que hablaba bastante, era Pedro. Pero el punto es que siempre surge alguien como principal entre otros iguales. Y el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia debe ser dirigida por hombres piadosos. Un obispo debe ser irreprensible, en primer lugar, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa. Ven, todas las virtudes de un líder son todas virtudes de piedad. Apto para enseñar, sí, ya lo vimos, pero continúa diciendo Pablo: no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder cuidar a la iglesia de Dios?
No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación de que cayó el diablo. O sea, que no sea un neófito en la fe, un bebito en la fe. No está en condiciones todavía de ser líder. Debe gozar de una buena reputación entre los de afuera, versículo 7, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Qué interesante que todos los líderes de una iglesia que se mencionan en el Nuevo Testamento no son los más importantes de una ciudad o una sociedad, no son los jefes o de corporaciones, no son los profesionales. Los ancianos de la iglesia son hombres piadosos en su vida personal, un ejemplo a sus familias y para con los de afuera y personas que puedan enseñar la palabra de Dios. Esos son los ancianos que Dios escoge. Y en el capítulo 5, obviamente, Pablo hace hincapié en eso. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Bueno, hombres piadosos. Y la última característica de una iglesia saludable que vamos a enfatizar hoy es una iglesia saludable se caracteriza por una comunión cristiana. Comunión cristiana, comunión entre los creyentes. Me refiero a ese ministerio mutuo entre creyentes que todos tenemos, el ejercicio de nuestros dones espirituales que el Señor nos ha dado a cada uno. Observen lo que dice Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, noten que todos hemos recibido un don de la gracia de Dios, úselo, sirviéndoos unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga conforme a la fortaleza que Dios da. Pero todos tenemos dones. 1 Corintios 12 nos enseña eso. Romanos 12 nos enseña eso. Aquí Pedro, en 1 Pedro 4, nos enseña eso. Tenemos dones dados por el Espíritu de Dios para el beneficio de los creyentes y ministerio a otros creyentes. Nadie se puede escapar. Y noten que el don es para el beneficio, dice Pedro, úselo sirviéndoos unos a otros como buenos administradores de la gracia de Dios, pero es para el uno para con el otro. Cada uno de nosotros tenemos dones distintos. Si el Señor me dio el don de enseñanza, no es para mi beneficio personal, ¿me entienden? Es para el beneficio de la iglesia. Yo no me paro delante de un espejo y predico y digo, ¡oh, qué bendición! Porque así no funciona el don. El don es cuando se ejerce dentro del contexto de la iglesia para el beneficio de otros. Y no solamente eso, sino que el Nuevo Testamento nos enseña también que hay varios mandamientos, todos ellos con la frase unos a otros, unos a otros, unos a otros, cada uno de ellos. Confesar nuestros pecados unos a otros, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros, exhortar unos a otros, advertir unos a otros, servir unos a otros, etc. Son todos dones, no dones, son mandamientos del Señor para el ministerio mutuo de todos los creyentes dentro del contexto de la iglesia. Todos somos llamados a servir con nuestros dones y servicio en lo que Dios diseñe para cada uno de nosotros. En general existe y ha existido en esta iglesia, en Grace Church, un deseo y práctica de servicio para el bien del cuerpo de Cristo. Hoy somos lo que somos no como resultado de un accidente y de repente, sino que ha sido el proceso de años y años de estar enseñados y servirnos unos a otros. Y si algo que se nota es que, por ejemplo, durante esta conferencia de pastores que viene, el servicio increíble que la iglesia presta para el bien de todos estos hermanos que vienen de todo el mundo. Y gracias a Dios por ello. Es sorprendente y grato ver cómo en esta iglesia, tanto en el lado de habla inglesa como en nuestro ministerio hispano, no tenemos que rogar a la gente que sirva. No tenemos que rogarles que ofrenden. No tenemos que pedirle, por favor, oren por las necesidades de la iglesia. La iglesia lo hace. Y lo hace sacrificadamente. Simplemente lo hacen en obediencia a lo que Dios nos enseña. Las marcas de una iglesia saludable, que el Nuevo Testamento subraya, son marcas que a través de los años esta iglesia ha demostrado. Y pensé que al comienzo de un año nuevo era importante enfocarnos en nuestra iglesia, en nuestra congregación y pensar en estas
realidades que el Nuevo Testamento nos enseña. Es mi oración y mi deseo que al comenzar un nuevo año podamos ministrar, ser más fieles más fieles para con el Señor y fieles en nuestro servicio a otros, y que el Señor derrame sus bendiciones ricamente sobre cada uno de nosotros como iglesia, como congregación, para su gloria y para, por supuesto, el beneficio de todos. Yo estoy muy contento de ser pastor de esta congregación, uno de los pastores de esta congregación. Me anima, me motiva, me estimula, porque ustedes, toda la congregación nos estimulamos mutuamente al amor y a las buenas obras. Es una bendición. Es una bendición. Así que doy gracias a Dios por esto y espero que ¿cómo es que hacemos al principio del año ¿cómo? Escucho chon chon chon, pero se me va la palabra, che. Nuestra resolución del nuevo año, yo escuché Sean nomás. Que nuestra resolución para este año sea ser más fieles que el año pasado y que el Señor se lleve la gloria y que el pueblo del Señor en esta iglesia sea edificado. ¿Qué les parece? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, una vez más, de estar delante de tu presencia, abrir tu palabra, meditar en ella. Y, Señor, pido que tu Espíritu instruya hoy, que redarguya hoy, que nos enseñe a cada uno de nosotros lo que debemos escuchar y lo que debemos hacer. Como un hombre de Dios enseñaba a un nuevo convertido, cada vez que escuches un sermón, escúchalo para ti mismo. Señor, que esa sea nuestra actitud. Ayúdanos a escuchar lo que tú nos dices a cada uno. En el nombre de Jesús.